Habiéndose cumplido 100 años desde el descubrimiento de la insulina por Banting y Best, la diabetes se ha convertido en una de las enfermedades crónicas no transmisibles más prevalentes a nivel mundial. La necesidad de utilizar insulina depende en general del grado de insuficiencia de la misma. Todos los pacientes con diabetes tipo 1 necesitan tratamiento con insulina y muchos de los pacientes con diabetes tipo 2 requerirán insulina a medida que la función de sus células beta disminuya con el tiempo. Su inicio no se debe demorar en diabetes mal controlada, ya que entorpece su pronóstico. Para poder insulinizar debemos conocer las distintas preparaciones. Actualmente los pacientes utilizan insulina humana o un análogo de insulina inyectado por vía subcutánea. Dentro de las insulinas humanas tenemos la regular o cristalina y la NPH, de las siglas Neutral Protamine H-Dorn. Estas no replican tal cual la secreción de insulina postprandial endógena ni la secreción de insulina basal, pero son útiles y de bajo costo. Por otro lado, tenemos a los análogos de la insulina, que se clasifican según su acción en ultrarrápida, siendo FIASP o aspártica ultrarrápida, de acción rápida, lispro, glulicina y aspártica, y de acción prolongada, glargina, detemir y degludec. Estas se desarrollaron a partir de tecnología recombinante de ADN para proporcionar un perfil de insulina más fisiológico. Las concentraciones de insulina habituales son de 100 unidades por mililitro, aunque para pacientes con mucho requerimiento de dosis se han hecho presentaciones más concentradas en menor volumen, por ejemplo, de 200 unidades por mililitro y 300 unidades por mililitro. Comenzando con las insulinas humanas, la insulina regular corriente es un tipo de insulina de acción corta, soluble, con un complejo de zinc con la misma secuencia de aminoácidos que la insulina humana endógena, y se utiliza para controlar la glucemia postprandial y en los casos de cetoacidosis. En este último caso se inyecta por vía endovenosa, con acción a los 5 minutos y una duración de 30 minutos. En los demás casos se utiliza subcutánea, donde los hexámeros se disocian en dímeros que se absorben generando un retraso en el aumento de la concentración plasmática con respecto a la endovenosa, por lo que es necesario aplicarla al menos 30 minutos antes de la comida. La duración de la acción es de alrededor 6 horas, excediendo la duración del aumento glucémico postprandial, y esto lleva a un riesgo un poco elevado de hipoglucemia con respecto a las insulinas de tipo análogo. También se la utiliza en casos de cirugía, situaciones de estrés y en preparados con mezclas de insulina que veremos luego. Finalmente, también viene una presentación para inhalar que demostró mayor velocidad en la concentración plasmática, pero con absorción ineficiente, por lo que lleva a necesitar dosis más altas de insulina y además requiere pruebas pulmonares para su tratamiento, por lo que está contraindicada en pacientes con enfermedad pulmonar. Por otro lado, tenemos a la NPH, que es de acción intermedia, que es una suspensión cristalizada de la insulina humana con protamina. Para proporcionar cobertura insulínica durante 24 horas, debemos administrarla al menos 2 veces por día. Tiene un inicio de acción a las 2 horas, máximo efecto entre las 4 y 8 horas post aplicación y un fin de acción a las 12 horas en promedio. Cuando se administra por la mañana hay riesgo de hipoglucemia si no se consumen alimentos en su momento de máxima acción, y por la noche, dependiendo las horas de sueño, puede que sea necesario una colación antes de dormir. Por último, en este grupo de insulinas también tenemos las bifásicas en la línea de color verde, que son preparados de mezcla de insulina corriente y NPH que se aplican 30 minutos antes de la cena. También las hay con análogos rápidos, pero que se aplican 5 minutos antes de comer.
Se hicieron principalmente para simplificar las inyecciones. Algunas preparaciones son la bifásica Lispro 75-25 o 50-50, la bifásica 30-70 con 30% de cristalina y 70% de NPH. Normalmente el valor más alto corresponde a la insulina basal. Por otro lado, tenemos los análogos de insulina que se fabrican con tecnología de ADN recombinante, como dijimos anteriormente, y se diseñaron pensando en producir perfiles de insulina más fisiológicos, especialmente en diabetes tipo 1, y reducir el riesgo de hipoglucemia. Dentro de las insulinas rápidas o prandiales tenemos Lispro, aspártica y glulicina, cuya fabricación se basa en cambiar aminoácidos que las distinguen de la insulina humana. Su inicio de acción es a los 10 minutos, por lo que se aplican más cercano al momento de la comida. Su pico máximo es a los 60 minutos y su fin de acción a las 3 horas. También viene una presentación de insulina aspártica ultra rápida, que la ventaja que presenta es que se aplica minutos antes de comer. En caso de olvido, se pueden aplicar hasta 30 minutos después de comer, aunque no es lo conveniente, es una alternativa, y se aplican una o más veces al día con cada comida, combinadas o no con insulinas de acción intermedia o prolongada. Luego tenemos los análogos de insulina basal, que con diferentes alteraciones estructurales en su fabricación, dan como resultado insulinas de absorción más lenta y de mayor duración. En orden proporcional de duración tenemos primero a Detemir, una insulina con duración promedio de 18 horas que suele requerir 2 aplicaciones por día y que de las lentas se la considera de alguna manera la menos potente, con pico de concentración, pese a su efecto meseta, más marcado si la comparamos con sus competencias. Por otro lado, una de las insulinas más utilizadas es la insulina glargina, que no tiene pico de concentración apreciable, pero tiene mayor efecto hipoglucemiante durante las primeras 12 horas posadministración con respecto a las 12 horas posteriores. Sin embargo, presenta un nivel estable de concentración que disminuye el riesgo de hipoglucemia, sobre todo con respecto a NPH. Su aplicación es diaria, aunque en algunos casos se requieren 2 dosis por día, por lo anteriormente dicho de este efecto de las 12 horas primeras que tiene mayor efecto. Viene en presentación de 100 unidades mililitros y 300 unidades, que esta última tiene una duración incluso más plana y prolongada. Finalmente tenemos a la insulina de Gludec, que es hasta ahora la insulina de mayor duración de acción en el mercado, con promedio entre 26 y 36 horas, reduciendo también la variabilidad en la concentración plasmática con la administración diaria por su elevada unión a la albúmina. Puede mezclarse con preparaciones de insulina rápida y tiene menor riesgo de hipoglucemia nocturna en comparación a las otras insulinas. Hay una cuarta insulina llamada Icodec de acción ultra prolongada que aún está en fase de investigación, con una vida media de una semana, lo que permitiría su aplicación semanal, pero como dije, aún está en estudio. Así que en resumen de estas insulinas es que su acción es prolongada, se pueden aplicar una vez al día con menor riesgo de hipoglucemia, pero también el costo es un poco mayor para quien financia este tratamiento. Aquí tenemos una representación gráfica de las distintas insulinas de las que estábamos hablando, con sus respectivas curvas de acción desde el inicio, su pico máximo y su eliminación. La presentación hoy en día es de jeringas o dispositivos prellenados descartables y están en desuso las plumas reutilizables con cartuchos de insulina descartables. También hay bolígrafos inteligentes que se comunican con los teléfonos celulares para registrar las dosis de insulina
y tienen funciones adicionales como calculadoras de insulina y funciones para compartir. Cada jeringa prellenada es descartable, necesitan una aguja subcutánea para su aplicación, que según la adiposidad del paciente vamos a elegir de 5, 8 o 12 milímetros, que también son descartables después de cada aplicación, y con la jeringa que tiene el dosificador de la cantidad de unidades vamos a inyectar al apretar el botón. Es importante que para su absorción el paciente espere unos segundos antes de retirar el dispositivo del sitio de punción. Así no se pierde insulina cuando retiran el dispositivo. Siguiendo las líneas generales, tenemos distintas maneras de insulinización. Las vamos a ver antes de decidir cuál régimen va mejor a mi paciente. Vamos a escuchar dos conceptos básicos en esto, que es el régimen basal y el régimen en bolo. La insulina basal o el régimen basal reemplaza o colabora en la producción pancreática de insulina en estado basal, es decir, la necesaria para mantener la glucemia en valores normales en ayunas y regular la producción de glucosa hepática. Para esto se utilizan insulinas de acción intermedia, NPH, o de acción prolongada como de Temir, Glargina o de Gludec. Los niveles de insulina basal también se pueden lograr mediante una infusión continua de insulina de acción corta o cristalina, pero que se reserva para casos de diabetes tipo 1 en bomba de infusión, para la cetoacidosis grave o para el posoperatorio con ayuno prolongado. Nosotros, en nuestro paciente diabético tipo 2, vamos a elegir una de aplicación subcutánea que tenga acción intermedia o acción prolongada. Cuando hablamos de bolo, hablamos de insulina de acción corta, es decir, que el régimen bolo incluye la elección nuestra de una insulina, ya sea cristalina o rápida a través de análogos, que se utilizan previo al momento de las ingestas alimenticias principales. Esto permite regular la dosis de insulina a inyectar según el valor de glucemia antes de comer y en casos específicos también sumar las unidades correspondientes al conteo de hidratos de carbono al momento que se va a ingerir. Esto principalmente del conteo de hidratos de carbono está más bien demostrado los beneficios en el diabético tipo 1, no así tanto en el diabético tipo 2. Después tenemos un tercer régimen que es con insulinas premezcladas, que unifican el basal y el bolo en una sola inyección. No se suelen utilizar para pacientes con diabetes tipo 1 y en casos con diabetes tipo 2 sirve para aquellos pacientes que son muy prolijos, irregulares en sus comidas, poco flexibles y que quieren simplificar en una inyección las dos insulinas, ya que la dosis bolo y la dosis preprandial no son modificables o separables entre sí, por lo que en la mayoría de los casos mejor indicaremos dos insulinas por separado, por un lado la de bolo y por otro lado la basal. Y finalmente tenemos un cuarto régimen, que es el régimen intensificado. ¿Qué significa esto? Bueno, que esto incluye un régimen de insulina basal más inyecciones 3 a 4 veces al día antes de las comidas. Este régimen intensificado es el indicado en pacientes con diabetes tipo 1 y en algunos pacientes con diabéticos tipo 2, principalmente aquellos con déficit de insulina, pero no va a ser el que vamos a elegir si es la primera vez que el paciente tiene contacto con la insulina. Esto se puede ir intensificando a medida que se va profundizando el tratamiento. En sí, entre elegir iniciar con insulina basal sola o insulina preprandial sola, sería una cuestión de comodidad, ya que no parecen afectar los resultados cardiovasculares y los objetivos metabólicos, como ilustraron los hallazgos del estudio HERT-2D, que fue diseñado justamente para evaluar qué efecto tenía en lo cardiovascular los diferentes tipos de insulinización sin hallazgos relevantes.
pero la realidad es que en la práctica debemos priorizar la menor posibilidad de fracaso de adherencia y el menor riesgo de hipoglucemia. ¿A quiénes vamos a insulinizar? Sacando los diabéticos tipo 1 y embarazadas o lactantes, que no son el objetivo de esta charla, en nuestros pacientes diabéticos tipo 2 vamos a insulinizar a aquellos, primero, que presenten signos y síntomas de descompensación como son el adelgazamiento involuntario, cetosis, poliuria, polidipsia o glucemias mayores a 240 a 250 en ayunas o hemoglobina glicosilada mayor a 9. 2. Como tratamiento complementario en pacientes tratados con dieta, ejercicio, con o sin fármacos que no alcanzaron el objetivo terapéutico. 3. La presencia de insuficiencia renal crónica, sobre todo en estadios avanzados, con filtrado glomerular menor a 30, insuficiencia hepática, insuficiencia cardíaca clase funcional 3-4 o infarto o coronariopatía descompensada. 4. Ante situaciones que limiten el uso de agentes orales, tales como intolerancia, alergia, toxicidad, acidosis láctica o contraindicaciones. Y 5. Estrés traumático, infeccioso, pre- y posoperatorio. Bueno, ya sabemos a quiénes vamos a insulinizar, ahora vamos a ver de qué manera. Dado que hay muchos productos y formas en el mercado, yo les aconsejo que busquen una o dos y se familiaricen con esas para facilitar la educación y entrenamiento al paciente, al menos para el inicio. Para los pacientes que están iniciando insulina, sugerimos iniciar con insulina basal, porque eso nos va a ayudar a mejorar la glucemia nocturna y en ayunas, que es nuestro primer objetivo, además de ser más simple y lograr mayor adherencia al paciente, con menor riesgo de hipoglucemia. Por lo general los pacientes no están ansiosos o deseosos por comenzar con insulina, por lo que además de abordar esta temática en la consulta, debemos empezar lentamente. Como opciones en las preparaciones de insulina basal, no hay diferencias en la eficacia glucémica, por lo que para elegir cuál indicar debemos tener en cuenta la posibilidad de hipoglucemias nocturnas. Y en estos casos, por ejemplo, la insulina de Gludec demostró ser la menor causal de hipoglucemias. También tenemos que considerar el precio. De Gludec y Glargina son más caras que la NPH, la previsibilidad de glucemias durante el resto del día y la facilidad o conveniencia del momento del día para aplicar. Por ejemplo, la insulina NPH se recomienda iniciar la dosis antes de dormir, mientras que Glargina o de Gludec la elige el paciente. La dosis inicial es similar si está con fármacos vía oral o si se administra la insulina sola. Pero a saber si el paciente recibe, por ejemplo, sulfonilureas, esto puede aumentar el riesgo de hipoglucemias, por lo que se sugieren no combinar. Si bien se publicaron muchos algoritmos, yo les presento uno simple y conservador. Vamos a comenzar con NPH o Detemir a la hora de acostarse, por ejemplo, 23 horas bedtime. O Glargina o de Gludec en cualquier momento del día según preferencia del paciente, para facilitar su adherencia. Lo que hay que decirle al paciente es que todos los días se tiene que aplicar en el mismo horario. La dosis inicial de todas ellas es de 0,1 a 0,2 unidades por kilo día, con un máximo de 15 a 20 unidades iniciales. En caso de glucemia en ayunas muy elevadas, por ejemplo mayores de 250, o ante la sospecha de que mi paciente tiene alto índice de resistencia a la insulina, las dosis iniciales pueden ser más altas y calcularlas de 0,3 a 0,4 unidades por kilo día, pero sin sobrepasar las 20 unidades día iniciales en esa aplicación. Ante cualquiera de estas opciones, el paciente va a tener que realizar un hemoglucotest entre las 6 y las 8 de la mañana del otro día. Luego con esto, controles diarios y la medición de una hemoglobina glicosilada a los 3 meses para que podamos realizar modificaciones hasta alcanzar nuestro objetivo.
Los objetivos terapéuticos para personas jóvenes, de mediana edad y sin comorbilidades, según la ADA, son una hemoglobina glicosilada menor a 7, igual que la Federación Internacional, y 6.5 para el Colegio Americano de Endocrinología. Y las glucemias en ayunas de 70 a 130, menores a 115 y menores a 110 respectivamente. En personas mayores con expectativa de vida cortada y comorbilidades, los objetivos pueden ser menos rigurosos. Si la glucemia en ayuna está fuera de objetivo, se debe aumentar de 2 a 4 unidades la dosis basal periódicamente cada 3 días. De esta manera, se titula durante varias semanas o meses. Si por el contrario hay hipoglucemia o glucemia menor de 80, tenemos que disminuir 4 unidades o entre el 10 y el 20% de la dosis, el valor que sea más grande, en la próxima aplicación. Y en caso de hipoglucemia severa, hay que suspender el tratamiento y retitular. En otros casos, se decide iniciar con 2 dosis de NPH o de Temir por día. En estos casos, se aplican 2/3 de la dosis calculada por la mañana y 1/3 por la noche. A medida que nos acercamos al objetivo glucémico, puede ser útil controlar la glucemia a mitad del sueño para descartar hipoglucemias. Esto se puede hacer, por ejemplo, cuando el paciente se despierta espontáneamente por la noche. Recordemos que la hipoglucemia nocturna es una causa de hiperglucemia matutina. En caso de continuar con hemoglobina glicosilada elevada, pero con glucemias en ayunas en objetivo, el paso siguiente es realizar hemogluco prealmuerzo, precena y antes de acostarse. Según estos resultados, se iniciará una dosis de NPH prandial por la mañana o en el almuerzo. En estos pacientes siempre debemos revisar los patrones de dieta y ejercicio y recordar que en pacientes diabéticos obesos las dosis diarias de insulina pueden superar las 100 unidades. Cuando la dosis es mayor a 80 unidades por día, la absorción de la insulina es errática, por lo que se requieren múltiples dosis y preparaciones de insulina concentrada para evitar que pierda la función la inyección de insulina. La terapia intensificada está diseñada para pacientes que no tienen buen control metabólico o si las dosis requeridas de insulina diaria son mayores a 0,5 unidades por kilo día. Requiere múltiples inyecciones de insulina basal y prandial y buen entrenamiento en el manejo de tipos de insulina, dosis y alimentación, principalmente para lograr objetivos de hemoglobina glicosilada de 6,5 a 7%, por lo que esta intensificación también tiene mayor riesgo de hipoglucemia, por lo que requiere controles constantes. Entonces, además de la insulina basal, agregaríamos insulina en bolo. Aquí las diferencias entre utilizar insulina rápida, cristalina en amarillo, y un análogo de acción rápida en verde. Ambas aplicaciones precomidas, los análogos actúan a los 10 minutos post ingesta con una curva más rápida en tiempo, pero menor duración en comparación con la insulina cristalina, por lo que tiene menor riesgo de hipoglucemia posterior y evita que el paciente se aplique insulina y luego demore su comida, ya que la aplica en la mesa antes de servirse. Hay varias maneras de calcular la dosis para la insulina en bolo. Puede ser fija, de 4 unidades, en función de la insulina basal, correspondiendo a un 10% de la dosis total basal, en función del peso corporal, por ejemplo, de 0,05 a 0,1 unidad por kilo, en función de la glucemia preprandial, considerando que una unidad baja de 30 a 50 miligramos de glucosa en estado sin insulinoresistencia, con una tabla prefabricada, por ejemplo, la que vemos aquí, que de 140 a 180 en el control de hemogluco, se inyecte de 1 a 2 unidades, de 181 a 220, 3 unidades de la insulina rápida o de acción corta que elijamos, preferentemente un análogo rápido,
de 221 a 254 unidades y mayor a 250 5 unidades. Esto se puede fabricar personalizado al paciente. Ante la persistencia de la hiperglucemia, una forma de volver a calcular la dosis preprandial es calcularla desde los valores postprandiales. ¿Qué significa esto? Que nosotros para ajustar la dosis necesitamos hemogluco postprandial, que se va a realizar 120 minutos después de la última ingesta. Con estos valores, nosotros lo que vamos a hacer es transformar la glucemia de miligramos decilitros, la vamos a pasar a milimoles, dividiendo nuestro valor de glucemia dividido 18. Y esta glucemia en milimoles dividido 2. Por ejemplo, un hemogluco de 180 dividido 18 me da 10 y 10 dividido 2 son 5 unidades preprandiales que se tendría que aplicar el paciente para estar en rango de objetivo. Para estos casos y para hacer este tipo de correcciones, la dieta debe ser poco flexible en cuanto a cantidad y calidad para mantener dosis fijas de corrección. En la tabla de arriba vemos los objetivos glucémicos de las diferentes entidades. Por ejemplo, para la ADA, la glucemia postprandial tiene que estar por debajo de 180, para la IDF menor de 160 y para la ACE menor de 140. Aquí vemos la representación esquemática de 4 inyecciones al día, 3 preprandiales, en verde claro los análogos ultra rápidos o rápidos, en amarillo claro si eligiéramos insulina corriente, en amarillo fuerte si eligiéramos NPH y en verde oscuro si eligiéramos un análogo lento. En todos los casos, lo más importante es avanzar lentamente en el régimen inicial elegido, con el fin de resolver la glucotoxicidad sin aumentar el riesgo de hipoglucemia, permitir un equilibrio osmótico lento y que el paciente aprenda de a poco a usar la insulina de manera segura. Tener en cuenta también que a mayor intensificación de la terapia con insulina, mayor es el riesgo de aumento de peso, un efecto indeseado tanto para el paciente como para el equipo médico. Según el régimen, será la frecuencia del monitoreo. Para un régimen de inyecciones múltiples, lo ideal es de 4 veces por día. En caso de insulina basal con una aplicación diaria, depende. Si la glucemia está estable, 2 a 3 veces por semana alcanza. Si la glucemia aún no se estabilizó, necesitamos 1 por día, en lo posible con variación del horario de la prueba. En caso de insulina basal con aplicaciones 2 veces por día, necesitamos de 1 a 2 hemoglucos por día en diferente horario. Y en caso de insulina combinado con otros agentes, al menos 1 vez por día en diferente horario. Y si es fluctuante, vamos a necesitar más de 1 por día. Conversión de insulina basal 2 veces al día a 1 vez al día. ¿Cómo hacemos? Si el paciente está tratado con NPH o de Temir 2 veces al día y prefiere insulina basal 1 vez al día, se puede hacer de manera segura reduciendo la dosis de insulina basal diaria total en un 10 a un 20% y volviendo a titular en función de los valores de hemogluco. Si el paciente es hiperglucémico y se constata que no hay registro de hipoglucemia, se puede utilizar la misma dosis equivalente. También se puede convertir haciendo el cálculo inverso. Otras modificaciones a tener en cuenta para nuestro régimen es, por ejemplo, si no se alcanzan los objetivos terapéuticos luego de un tiempo determinado, que haya presencia de hipoglucemias frecuentes, que el paciente esté disconforme, por el motivo que sea, si el paciente planifica realizar un nuevo programa de entrenamiento físico y si el paciente planifica iniciar un plan de alimentación para bajar de peso. Todos estos son motivos para reevaluar nuestra terapia. En caso de combinación con agentes vía oral, la metformina debe continuarse, salvo contraindicaciones o intolerancia.
Las sulfonilureas pueden usarse, pero hay mayor riesgo de hipoglucemia y aumento de peso. Así que debemos verificar dosis y glucemias, y lo mismo sucede con los GLP-1 y CGLT2. Y debemos evitar la combinación con tiazonidionas si hay retención hídrica e insuficiencia cardíaca. Bien, siguiente paso, explico los instrumentos que va a necesitar. El kit de Hemoglucotest, las tiras reactivas y las lancetas, anotador de resultados, dispositivo jeringa prellenada elegida y agujas subcutáneas. Le explico que la aplicación es subcutánea y la técnica, los sitios de aplicación que deben ser rotativos, siempre debemos hablar en unidades de insulina y por su nombre, la manera de conservación, ver la fecha de vencimiento y el estado de conservación. Las formulaciones de insulina pueden ser turbias o transparentes. Las turbias, por ejemplo, la NPH y la premezcla, deben ser reconstituidas antes de la aplicación, y este es el primer paso que se realiza rodando o invirtiendo la jeringa unas 20 veces. Por el contrario, las insulinas transparentes no necesitan reconstitución. Para la primera inyección tenemos que verificar que el paciente haya entendido cómo usar los dispositivos y el régimen de insulinización elegido. Explicado los sitios de inyección, y la primera inyección debe ser supervisada. Debemos brindar apoyo y disponibilidad para los días siguientes y debemos quitarle todas las dudas. En las semanas posteriores pactaremos cita para revisar si la dosis es adecuada, reforzaremos la información dada y suplementaremos con algún programa de educación que abarque los temas principales. En esta etapa las consultas telefónicas o vía mail pueden ser útiles. Un ejemplo de ajuste de dosis en un paciente que inició con 10 unidades de insulina glargina todos los días a las 22 horas. Si el Hemoglucotest aislado en algún momento le da menos de 56, tiene que bajar 4 unidades de la dosis basal, o sea, de estas 10 unidades. Aunque si yo le hubiera puesto una dosis mayor a 40 unidades, tiene que bajar el 10% de la dosis total. Si ese hemogluco es entre 56 y 72, tiene que bajar 2 unidades de la dosis total, o sea, de sus 10 unidades, quedar con 8. Aunque si la dosis que tuviera fuera mayor de 40 unidades al día, tiene que bajar el equivalente al 5% de la dosis. Según la glucemia en ayunas promedio, basado en 3 lecturas consecutivas antes del desayuno, según el valor aumento tanta cantidad de unidades que vemos en la tabla de la derecha. También existe una regla simplificada, que es la de que al tercer día consecutivo, si el promedio de hemogluco está por encima del objetivo, aumento 2 dosis. Si está por debajo del objetivo, disminuyo 2 dosis. Y si está en objetivo, se mantiene igual. Como complicaciones debemos tener presentes las locales, como los abscesos, la alergia insulínica y las lipodistrofias, que se previenen rotando el sitio de inyección. Las focales, como el edema insulínico y la presbicia insulínica, que muchas veces expresan una disminución rápida de las glucemias. Y las generales, como el aumento de peso, la alergia insulínica y la insulinoresistencia. Y la hipoglucemia, que es la más frecuente y que normalmente se debe a un consumo bajo en hidratos de carbono, sin bajar la dosis de insulina, hacer más ejercicio del habitual, sobreestimar o error en la dosis de insulina o consumir alcohol. Como conclusiones, la terapia con insulina puede iniciarse en un ambiente hospitalario como en atención primaria y puede ser la primera terapéutica que pongamos al paciente. Antes y durante su tratamiento debemos evaluar el plan de alimentación, la actividad física, la rutina del paciente y su motivación.
Explicarles a los pacientes las metas del tratamiento del diagnóstico de la enfermedad ayuda a que acepten el uso de insulina con mayor facilidad. Distintas insulinas pueden combinarse para diferentes regímenes. Es preferible iniciar lentamente e ir progresando a medida que se vaya familiarizando el paciente con la insulinización. Desde ya, muchas gracias y les dejo mi mail para cualquier consulta.